Bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios, una nueva semana. Bueno, esta noche, importante visita aquí en Día Político, la abogada Abely Lozano. Un gusto saludarla. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ricardo. Es un placer realmente estar aquí en Día Político, acompañado pues de un experto en materia electoral también, como es Kelvin. A usted agradecerle y al pueblo hondureño pues la bendición de Dios. Desearles que Dios siempre esté con Honduras y que este proceso que se nos avecina electoral sea una fiesta realmente. Así que encantados y agradecidos con Dios y con usted por estar aquí con el pueblo hondureño. Correcto. También aquí se encuentra con nosotros el abogado Kelvin Aguirre, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Es muy grato estar acá el día de hoy con Abby, una gran lideresa del Partido Nacional, una mujer que se ha abierto espacios en política, un ejemplo para todas las precandidatas en este proceso de elecciones, y ella también que va, deseándole también el mayor de los éxitos, y esperemos aprovechar este espacio para poder informar y orientar al pueblo hondureño de cara al proceso de elecciones primarias, que estamos ya a menos de 90 días, ¿no? Bien, correcto. Ya el Consejo Nacional Electoral ha dado una prórroga con el tema de las subsanaciones. Esto finalizaba este fin de semana. Ahora tienen hasta el mes, mejor dicho, hasta el día 11, entiendo, de diciembre. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hay uno de los partidos políticos también que ha tenido bastante problema, es el Partido Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se dio el suficiente tiempo para subsanar internamente, abogada? Bueno, según la ley, pues los plazos se han cumplido, que son aplicados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay cosas que el pueblo, ni el Consejo, ni por decreto se pueden, yo creería que arreglar, como es el tema de la naturaleza. Y en este tiempo, pues sí los tiempos han sido correctos según la ley. Sin embargo, trajo complicaciones. Bueno, venimos desde un huracán reciente, ¿verdad, Sara? Que hubo complicaciones para trasladarse, y no digamos estas olas de frío que han complicado con lluvia. Y, por ejemplo, podemos mencionar lugares como, por ejemplo, los departamentos insulares, que son los que más sufren de estos problemas, que tienen que trasladarse en lancha, tienen que trasladarse en avión, y para mandar documentos, y sobre todo que esas inconsistencias que ha detectado el Consejo Nacional Electoral en todos los partidos políticos, obviamente el Partido Nacional no es la excepción, donde los movimientos todavía necesitan hacer algunas subsanaciones en sus nóminas, y se ha solicitado por más de 10 movimientos al Consejo Nacional Electoral una prórroga de la que ya estaba establecida. Debió haber terminado, según el cronograma electoral, ayer domingo 8, sin embargo, esa solicitud a la que tienen derecho los partidos políticos y los movimientos, ha sacado una resolución el Consejo Nacional Electoral y ha dado una prórroga, la ha aprobado, que yo creo que es correcto, para el 11 de diciembre, que sea día último, como para presentar subsanaciones, para luego pasar a lo que es la declaratoria de inscripción de los movimientos. Ahora, de los partidos políticos. ¿Cómo es todo este procedimiento de subsanar, de verificar toda esta documentación por parte del Consejo Nacional Electoral? No más que usted, abogado Kelvin Aguirre, nos explica cómo es todo este procedimiento que se desarrolla. Sí, claro. Es importante que el pueblo hondureño sepa de que, en primer lugar, el cronograma electoral es un mecanismo de integridad del proceso de elecciones, porque ahí se establecen todas las actividades que por ley están obligados a cumplir los partidos políticos y las autoridades electorales. Y en ese sentido, esto genera transparencia, confianza y por ende integridad electoral en los procesos. Y nosotros, el pleno anterior, dejamos ya aprobado ese cronograma electoral para generar esa certidumbre, esa confianza y transparencia al proceso de elecciones. Y vemos de que se ha ido cumpliendo a cabalidad el cronograma electoral. Sin embargo, con el proceso de inscripción de movimientos, vemos que todos los movimientos, a excepción de uno, creo, fue que pidió prórroga para el tema de las subsanaciones. Y en ese sentido, importante que el pueblo hondureño entienda que el proceso que se realiza, y contestando su pregunta, es primero un proceso cuantitativo. Se cuentan las nóminas que por ley están obligados a presentar los movimientos en formación, que estamos hablando 12 planillas como mínimo de corporación municipal y 14 de diputados, es decir, propietarios y suplentes, y la fórmula de presidente y diputados al Parlamento Centroamericano.
Ese es el primer filtro cuantitativo. Si no reúnen estos requisitos mínimos, además de las firmas también requeridas, que varía por cada partido político, que es el 2% del nivel electivo presidencial de la última elección, ¿verdad? De los votos del nivel electivo presidencial de la última elección. Entonces, desde ahí, pues ya no pasaría este proceso cuantitativo y por lo tanto no se pudiera emitir una resolución favorable de suscripción. Después viene el proceso cualitativo, que ahí podemos decir que hay 3 inconsistencias fundamentales, que son las que los movimientos han estado subsanando y que por los cuales han pedido prórroga, que como bien decía Avi, están enmarcadas en la ley de procedimiento administrativo. Se les había dado 5 días para que subsanaran, pero el tiempo fue insuficiente por diversos factores y por lo tanto la ley de procedimiento administrativo los ampara para que pidan una prórroga que es por la mitad de ese plazo, que es de 2 días y medio, que por eso el Consejo Nacional Electoral, con base a esa disposición, les ha dado esa prórroga hasta el miércoles, como usted indicaba, pero hasta las 12 del mediodía, porque es la mitad de ese plazo, es decir, 2 días y medio. Entonces tienen hasta el mediodía los movimientos para subsanar. Y ahí estas inconsistencias, como le decía, las 3 principales son, primero, constancias de vecindad, que a veces las alcaldías no las dan porque tienen que acreditar que son de ese municipio, que residen en ese municipio en los últimos 5 años. La otra inconsistencia que se está dando, y ahí es importante que aquí también lo analicemos, es que hay gente que no aparece en el censo, pero tiene la identidad o DNI. Y esto es porque se enrolaron en el extranjero, pero ya han regresado al país y quieren optar a un cargo de elección popular, que es un derecho universal que tienen. Entonces, ahí hay que ponerle mucho énfasis porque el censo es el 50% del éxito de una elección. Un censo depurado, un censo libre de inconsistencias, y por eso el Consejo Nacional Electoral le pidió al Registro Nacional de las Personas que corrigiera más de 300.000 inconsistencias, y ahí vemos por qué eran esas correcciones que eran necesarias hacerlas. Y la otra inconsistencia que se está dando, que también hay que ponerle mucho ojo porque puede afectar la integridad del proceso, es que Juan Pérez aparece como mujer, o sea, se están incluso apareciendo con otro género. Entonces, ahí es donde el Registro Nacional de Personas, quien elabora la base registral, debe hacer todas estas correcciones para darle pureza al proceso de elecciones y que se genere esa confianza y transparencia. Y más si se va a implementar la biometría, porque recordemos que si la biometría funciona, es eficiente, pero los datos que se le suministran tienen inconsistencia, entonces en nada estamos con toda esa inversión que se está haciendo. Ahora, ¿cuál es la duda directamente al interior del Partido Nacional? Desde que se presentaron internamente la documentación, observamos, porque le dimos cobertura a los diferentes movimientos que estaban en inscripción, dudas que estaban al interior de este instituto político. ¿Cuáles eran las mismas, abogada Anduray? Bueno, hay muchas dudas, obviamente, en todos los procesos electorales, desde pues que vienen quiénes son los funcionarios que van a estar en un Consejo Nacional Electoral, si se hicieron a tiempo o se hicieron a distiempo. Que creemos que en este tiempo una opinión personal fue bastante adelantada, sin embargo, pues ahí los tenemos y están trabajando. Aparte de esas dudas, pues vienen dudas de cómo que si bien es cierto, ya la ley contempla, ¿verdad?, las herramientas que hay para que podamos llevar con transparencia, como decía Kelvin, este proceso electoral. La pregunta es si vamos a estar listos, si las empresas están listas, si los procedimientos son correctos de licitaciones, si vamos a tener la cantidad, si vamos a tener conectividad en los lugares, si va a haber luz eléctrica en los lugares, si se va a poder hacer, qué se va a hacer en esos casos. Entonces, esas dudas siguen. Después vienen las dudas internas en el partido, cuando se presentan las nóminas, ¿verdad? Como decía Kelvin, ese procedimiento, ¿verdad? La presentación nuestra de nuestras planillas fue ante el Partido Nacional. Ahí, pues, obviamente, la revisión no es una revisión minuciosa, sino que se pasa al Consejo Nacional Electoral, que realmente quien hace estas revisiones, tanto cualitativas y cuantitativas, como le dice Kelvin, y ahí, pues, nosotros hemos estado esperando como movimiento en el Partido Nacional que se nos dé esa respuesta. No es fácil dar un mensaje de que vamos a tener el proceso electoral más limpio de la historia de Honduras, porque más bien a medida avanzamos yo creería que hay más dudas todavía, hay más desconfianza de un pueblo hondureño, pero esperamos que a través
de estas herramientas como lo es la transmisión de resultados preliminares, como es la digitalización de la huella en este lector biométrico, pues lleve un poco de confianza al pueblo hondureño y se aboquen realmente en estas elecciones primarias y que deje un buen sabor para que en las generales sea masivo, gigantesco y que sea esa fiesta electoral que buscamos. Todos conocemos que ya tenemos a Smartmatic, tenemos ya el sistema para los datos preliminares, ya también tenemos el biométrico. ¿Qué es lo que hace falta? Usted que conoce ya, abogado, cómo funciona el Smartmatic, ¿qué podemos esperar del pueblo hondureño? Bueno, lo que hace falta, creo, y aprovechamos este espacio para hacer la sugerencia respectiva al Consejo Nacional Electoral, es que se lance también el proceso de adquisición de una firma auditora externa que audite todas las etapas del proceso, esta etapa preelectoral, la etapa durante el proceso de elecciones y la etapa postelectoral, más allá de cualquier empresa que entendería yo ha cumplido los requisitos, tanto legales, técnicos y económicos, y que se le ha adjudicado, al menos en el sistema de transmisión de resultados preliminares, es la auditoría, la veeduría, que también los partidos políticos, creería yo que deberíamos de hacer una doble auditoría para tener un doble candado, que es que ellos deleguen sus técnicos también los movimientos, ¿verdad? Para que puedan dar fe de que cualquier empresa, tanto del TREP como de la biometría, están haciendo las cosas de manera transparente y que se está respetando la voluntad soberana del pueblo hondureño. Y en ese sentido yo creo que se debe ya lanzar este proceso de la adquisición de la firma auditora. Y de igual forma ya debería de tener alguna respuesta, porque se dejó desde el pleno anterior la invitación para que las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, puedan ser observadores internacionales y la acreditación de los observadores nacionales, porque eso garantiza la integridad del proceso, porque ellos dan fe de que el proceso primario y también el proceso de elecciones generales va a ser un proceso justo, va a ser un proceso con la integridad electoral y que se va a respetar la voluntad soberana del pueblo hondureño. Entonces yo creo que esos dos aspectos son fundamentales, tanto la firma auditora, que los partidos políticos también auditen, y las misiones de observación electoral, que esperemos estén acá en el país y no pase lo que sucedió en Venezuela, por ejemplo, sí, que no hubo observación electoral. Creemos que eso es fundamental. Bien, correcto. Muchas gracias. Vamos a ir a la primera pausa comercial, luego para continuar con nuestros invitados aquí en Día Político. Continuamos con Día Político. Bueno, hay confianza, o podemos decir, se puede desconfiar. Ya fue sometida esta iniciativa para que las Fuerzas Armadas ya pase al Consejo Nacional Electoral. Bueno, ¿cuáles son las dudas? Porque aquí se está manejando de una ampliación presupuestaria y sería el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son estas dudas que mantienen ustedes como movimiento, abogada David? Bueno, Ricardo, decir al pueblo hondureño que si bien es cierto, la democracia es cara y hay que hacer lo posible para que una democracia se cumpla en cualquier país del mundo. Sin embargo, las cosas, las acciones, las tareas como se han dado en este momento, no podríamos decir nosotros que es en el tiempo más correcto de una ampliación de presupuesto cuando hay también muchas necesidades en nuestro país que son prioritarias. La otra acción que genera desconfianza ante el pueblo hondureño, que no solamente se está hablando de una ampliación, sino que se está hablando de un traslado, presupuesto que ha venido siendo manejado por la institución que tiene la responsabilidad de velar por el procesos electorales en Honduras, que ha sido el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hoy se habla de no solamente esa ampliación, sino de traspasar este presupuesto a las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo en lo personal creo que realmente el pueblo hondureño debe abrir bien los ojos cómo se le está dando esto. Mire, todos conocemos los conejos y todos conocemos las zanahorias. Cuando al conejo se le pone a cuidar las zanahorias, no va a haber cosecha de zanahorias. Si al ratón se le pone a cuidar el queso, obviamente no habrá queso tampoco en la empresa y no venderá nada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir específicamente que partidos de gobierno están planificando cosas que no son correctas para Honduras y no están mandando un mensaje de transparencia. Ejemplo,
¿Quién es la jefe hoy? ¿Quién es la cabeza hoy de lo que es la defensa, la custodia de esas urnas? ¿Quién es? Se llama Rixi Moncada. ¿Quién es Rixi Moncada? Es miembro del Partido Libertad y Refundación. Es la precandidata oficial de ese partido. Entonces, ¿cómo es posible que a la disponibilidad de ella, a la disposición de ella, bajo el mando de ella, se vaya a manejar estos presupuestos? ¿Estamos realmente mandando un mensaje de transparencia con estas propuestas, con estas iniciativas? Yo apunto, pido a Dios y le pido al pueblo hondureño que realmente no salga una resolución a favor de esto. Se ha presentado esta iniciativa, pero no es correcto. Siempre han dicho que las Fuerzas Armadas deben ser, no se ha dicho, sino que lo manda la Constitución de la República, que deben ser apolíticas. Y siempre han dicho que se les quite esa responsabilidad, pero hoy venimos y empujamos por un presupuesto y tenerlo bajo nuestras manos para trasladar estas urnas bajo la dirección de una candidata oficial de libre, que es el gobierno en este momento. Yo, como nacionalista, como hondureña, me opongo rotundamente a esta propuesta y creo que el pueblo hondureño debe estar vigilante. No le dejen el trabajo solo a los partidos políticos, no le dejen el trabajo solo a aquellos que están participando de una u otra forma en una nómina. Esto es responsabilidad de todo un pueblo. No es correcto, no es legal, no es moral y por lo tanto debe detenerse en este momento. Ahora, ¿aquí cree usted, abogado Kelvin Aguirre, que tiene que existir o no existe o existió un estudio antes de someterlo al Congreso? ¿En manos de quién está esto entonces? Definitivamente creo que previo a la aprobación del presupuesto de las Fuerzas Armadas para el transporte, custodia y vigilancia del material electoral, que es un mandato constitucional que tienen las Fuerzas Armadas, que se debe cumplir. Sin embargo, lo debe de hacer en coordinación con el ente rector de los procesos electorales, que es el Consejo Nacional Electoral. La verdad es que nos ha sorprendido que ese presupuesto lo hayan presentado directamente al Congreso Nacional, la diputada Angélica Smith, y no haya sido el Consejo Nacional Electoral el que lo haya realizado, porque esto se debe hacer en coordinación con el Consejo Nacional Electoral. Así fue en el proceso anterior, en el cual nosotros presidimos, se hizo el presupuesto de las Fuerzas Armadas en conjunto con ellos y fue el Consejo Nacional Electoral el que lo remitió a la Secretaría de Finanzas. Y fue la Secretaría de Finanzas la que le dio los pagos. Y es importante que el pueblo hondureño sepa de que ese presupuesto fue de 60 millones en elecciones primarias y de 61 millones en elecciones generales. Y ese presupuesto, contestando su pregunta, iba debidamente justificado con un plan operativo. Entonces, previo a aprobar este presupuesto, los diputados deben analizar que acompañen el plan operativo donde se justifique todas las acciones que van a realizar en ese año electoral. En segundo lugar, también la liquidación, si se ejecutó todos los más de 121 millones que se presupuestaron en el 2021, para ver si fueron suficientes o insuficientes, pero obviamente yo así a prima facie le puedo decir que ese presupuesto está demasiado elevado, es más del doble y por lo tanto creo que tenemos otras prioridades como pueblo en salud, en educación, que se deberían de priorizar en vez de este presupuesto que es altísimo y que además se está haciendo con otro procedimiento que no ha sido el que se ha estilado, ¿no? Que fue el que se hizo en el 2021, sino que está haciendo de manera independiente. Antes iba integrado al presupuesto del Consejo Nacional Electoral y por lo tanto también esto los diputados deberían de analizarlo y decirles que este presupuesto debería de presentarse a través del Consejo Nacional Electoral, porque al final quien hace la planificación del transporte es el ente rector de los procesos. El Consejo es quien alquila los furgones, los camiones que trasladan todo el material electoral y es también quien nombra los custodios electorales a propuesta de los partidos políticos. No son las Fuerzas Armadas los custodios los que reciben las actas, las hojas de incidencia, no, ellos solo coadyuvan, acompañan y dan apoyo a esa custodia que al final lo hacen los custodios que nombra el Consejo Nacional Electoral, o sea, que la función principal la tiene el Consejo y por lo tanto ese presupuesto, a mi criterio, debería hacerse y remitirse, discutirse a través del Consejo Nacional Electoral. Así como está este artículo, entiendo que son más de 200 millones de lempiras lo que se ha solicitado en esta ampliación. Quiere decir que en este caso ya no sería el Consejo Nacional el que contrata.
¿Quién sería, abogado? Bueno, imagínense, esas son las preguntas que nos hacemos, por eso queremos conocer a detalle ese proyecto de presupuesto, porque solo hemos visto un proyecto de 3 páginas donde no se acompaña un plan operativo que justifique en qué se va a gastar esa inversión millonaria de más del doble en comparación al último año electoral o a los últimos 2 procesos, primario y generales del 2021, y de igual forma la liquidación, porque si bien es cierto, se presupuestó es más de 121 millones en el 2021, pero no puede ser que no se haya gastado todos los 121 millones, ahí es donde hay que analizarlo, porque hay que optimizar los recursos que son de todos nosotros, del pueblo, y ahí es donde todas esas justificaciones se tienen que ver, a ver si proceden, pero yo a simple vista le puedo decir que ese presupuesto está inflado, está elevado, y por lo tanto se debe recortar y no se debe aprobar así como está. Bien, correcto. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, luego continuamos con más Día Político. Bien, muchas gracias. Y le consultamos directamente a la abogada Avi Anduray, ¿qué tan difícil es hacer política en este momento? ¿Cómo están los costos, abogada? Difícil, muy difícil hacer política en este momento. Primero, creería yo, no vamos a decir dinero, sino es la pérdida de confianza de un pueblo ante sus gobernantes. Las políticas hoy en día gubernamentales no han sido las más favorables para que el pueblo hondureño esté esperando con los brazos abiertos a un político de cualquier partido político. Si a eso le agregamos el costo, Francisco Morazán tiene 28 municipios y un candidato debe hacer el recorrido no solamente de los barrios y las aldeas del Distrito Central, sino de esos municipios. Solo el costo de combustible es demasiado alto para poder llegar a estos lugares. Y es ahí cuando se confunden las cosas y los políticos se comprometen a veces con organizaciones que financian estos costos y después al Congreso van solo a servirles a ellos y no a un pueblo hondureño. Ahora, este cambio y este incremento de los costos, ¿qué cambio ocurre en el Consejo Nacional Electoral? Los costos en política al final se traducen también en la transparencia de los procesos de elecciones por el tema del financiamiento de las campañas electorales. Porque si al final una campaña es cara, entonces ahí donde puede penetrar el dinero sucio de las campañas electorales, el dinero del crimen organizado, dinero de la corrupción, y en ese sentido, para que un proceso sea íntegro, es fundamental que se cumplan los límites de gastos de campaña y la bancarización, que esa es una de las fechas que el cronograma electoral establece, que el 16 de diciembre de este año todos los candidatos están en la obligación de abrir su cuenta bancaria y por eso el Consejo Nacional Electoral debe cumplir con el cronograma a cabalidad, porque esto es lo que va a generar transparencia, confianza y por ende integridad en el proceso de primarias. Bien, muchas gracias al abogado Kelvin Aguirre y también a la abogada Avi Lozano de Anduray. Compañeros, este ha sido un día más de Día Político.